Dice la palabra del Señor en San Juan 3, en el nombre de Jesucristo. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. O sea, Nicodemo pertenecía a la secta de los fariseos, que era una de las ramas del judaísmo junto con los saduceos. La palabra fariseo viene de parushim, fariseos, o parush, que es el singular, que significa los que son apartados. Ellos se consideraban diferentes, más santos, más puros, más que todo, porque eran los más estrictos. Y Nicodemo pertenecía a ese grupo y era un principal entre los judíos. Y vamos a ver que le llamaban a Nicodemo también el maestro de Israel. O sea, una persona que es un maestro no es un ignorante. Amén. Es una persona que sabe. Jesucristo, Él era y es maestro. Amén. Amén. Entonces, pero es el maestro de maestros. Amén. Así es. Gloria a Dios. Entonces dice que este Nicodemo llegó, dice, y era un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, o sea, no sabemos por qué llegó de noche. Amén. Hay muchas, se puede asumir muchas cosas, quizás era para que no lo vieran, ¿verdad? Por eso llegó de noche. O quizás estaba muy ocupado durante el día y solo de noche tenía el tiempo libre, ¿verdad? Bueno. Entonces llegó de noche a Jesús y le dijo, Rabí, que eso significa maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, reconocía que las cosas que Jesús hacía eran sobrenaturales y venían de Dios. Este fariseo no era como los otros fariseos que decían que por medio del príncipe de los demonios Jesús hacía milagros. No, él reconocía que venía de Dios. Amén. Amén. Que habían otros que eran muy bocones. Hay que tener mucho cuidado, hermano, no andar a abrir uno la boca rápidamente y acusar de cosas a nadie sin primero pensarlo y analizarlo. Y estar consciente de que le vamos a dar cuentas a Dios cuando abramos la boca. Amén. Entonces dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. El 3 dice, respondiendo Jesús, le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Inmediatamente, recuerde, Jesucristo no le dijo, qué bueno muchacho que me reconoces y todo, siendo que tú eres una persona muy importante en Israel, ¿verdad? No, a Jesucristo no le importó la fama de los hombres, ni la alabanza de los hombres. Ese es un peligro, amado hermano, que toda persona que llega a subir a una posición debe tener mucho cuidado. Y es la alabanza de los hombres. A la carne le encanta que los hombres la alaben, que la gente la alabe. Amén. Eso de tener mucho cuidado. Cuando alguien lo alabe mucho a usted, tenga cuidado y póngase en guardia porque algo quiere de usted. ¿Sí? Debe tener uno mucho cuidado. Entonces, y es más peligrosa la alabanza de los hombres que la crítica. Amén. Porque en la crítica usted sabe que es su enemigo esa persona. Amén. Pero en la alabanza es un enemigo escondido. Tiene que tener usted mucho cuidado. Entonces, cuando alguien lo alabe, usted diga, gloria sea el nombre del Señor, que es que tiene misericordia de nosotros. Amén. Eso se llama cuando el hombre lo inciensa a uno, o sea, le ofrece incienso, amén, como que fuera un Dios. Mucho cuidado. Entonces Jesús se fue directo a la necesidad y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esa es una cosa drástica. Jesucristo está diciendo, todo aquel que no ha nacido de nuevo no puede ver el reino de Dios, no puede entrar al cielo. No hay otra manera. La gente dice, si tú eres bueno, pues vas al cielo, y si no, vas al infierno. No, no es así. No es así. Y ahorita vamos a ver el por qué. Amén.
Entonces dice que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué necesita nacer de nuevo? Amén. ¿Por qué necesito rasurarme de nuevo? ¿Verdad? Porque una vez, ¿verdad? Estuve sin barba y me volvió a salir otra vez, ¿verdad? Entonces el que necesita nacer de nuevo es porque una vez estuvo vivo. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Que el hombre, el ser humano, una vez estuvo vivo con Adán, espiritualmente hablando. Porque Adán es el único que nació completo. Espíritu, alma y cuerpo, todos vivitos. Así es. Pero dice la Biblia que en Adán todos morimos. Entonces nuestro espíritu murió con Adán, porque la sentencia por haber comido del árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal, el hombre desobedeció y comió. Entonces Dios dijo: ese día que comas tú vas a morir. Ciertamente morirás. Entonces el hombre comió y no murió. Siguió viviendo y siguió comiendo. Pero Dios no puede mentir. No. Dios dijo: ese día. Entonces, lo que murió en el hombre fue su espíritu. Entonces, la palabra para muerte en el griego es thanatos. Y thanatos significa separación de lo que sea. Entonces, cuando hay una separación entre el hombre y Dios, su espíritu está muerto. Quiere decir separado de Dios. Cuando usted físicamente muere, hay una división. Se separa su cuerpo de su alma y su espíritu, porque no son la misma cosa. ¿Por qué? Porque los fariseos y los judíos y los hebreos, porque no todo el mundo, todo el que es judío es hebreo. Bueno, hay muchos más tribus que Judá. Entonces, estaban muertos, dijo Jesús, espiritualmente. ¿Por qué? Porque cuando el hombre pecó, nosotros heredamos eso. Entonces estamos muertos espiritualmente. No quiere decir que su espíritu dejó de existir. No. Usted sigue teniendo un espíritu, pero está separado de Dios. Así es. No tiene comunión con Dios. Y dice la Escritura, aquí en San Juan, en el capítulo 4, dice que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que adoren. Dice el 4:24, dice: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, ¿cómo usted va a poder adorar con un espíritu separado, un espíritu muerto? No tiene comunión. No. Si alguien está del otro lado y usted está de este lado y todo está cerrado, ¿cómo le puede dar la mano? No se puede. Hay una separación. Y eso se llama pecado. Así es. La valla. La separación. El muro. El muro. El muro. Entonces, si aquella persona no ha nacido de nuevo, quiere decir a su espíritu no se le ha quitado esa división que lo separa de Dios, no puede ver el reino de Dios. No. En otras palabras, no se va al cielo. No. ¿Ve usted cuán importante es? Por eso la religión, no importa qué religión de en todo el mundo sea, no lo va a salvar a usted. No. Aunque usted venga a la iglesia de nosotros, Así es. si usted no nace de nuevo, usted no es salvo. No. Y ahí vienen las preguntas, ¿verdad? Porque usted ve gente actuando en ciertas maneras
Y usted dice, pero es cristiano. Porque usted lo vio con una Biblia bajo el brazo y con un himnario bajo el brazo. Y quizás está de corbata en la iglesia. Pero luego lo vio en la calle o lo vio por allá o le contaron de ciertas cosas. Pero si es cristiano. Sí, y muchos se quedan así como en shock, especialmente los nuevos, ¿verdad? Ya uno que está viejo ha visto muchas cosas. Sí, pero los nuevos se quedan en shock como... ¿Qué pasó aquí? Pensamos que todos son cristianos. Amén. Porque pensamos que todo el mundo que dice que es cristiano de verdad. No. Hermanos, en las iglesias hay cristianos espirituales. Hermano, ¿qué quiere decir eso? Que son guiados por el Espíritu de Dios. No que todo el tiempo andan gritando en alta voz y hablando en lenguas en alta voz, ¿verdad? Eso no es malo, pero no todo el tiempo va a andar uno así. ¿Amén? Tiene su lugar y su tiempo. ¿Amén? Entonces, amado hermano, ese es el cristiano espiritual que es guiado por el Espíritu de Dios. Y luego está el cristiano carnal. Ha creído en Jesucristo. Ha nacido de nuevo, pero no ha renovado su mente. Todavía tiene viciada la mente, como dice Romanos capítulo 12. Que tenemos la mente viciada con el hombre viejo, ¿verdad? Espiritualmente tiene un espíritu nuevo, pero no una mente renovada. Amén. Es el cristiano que, ay, mire, ya me hizo cara, yo no voy a la iglesia, me hizo cara la hermana, el hermano, el pastor no me saludó esta mañana. Es el cristiano que por cualquier cosita se ofende. Amén. Que si una hermanita viene y le critica su vestido, ya se ofendió a la hermana. Pero es que usted no se pone su vestido para agradar a los demás. Usted se pone su vestido porque a usted le gusta su vestido. Amén. Así es. Gloria a Dios. Usted goce, pues sabe que hermano, aunque a usted no le guste, a mí me gusta. ¿Y qué? ¿Verdad? Amén. Al cabo mi gusto no paga impuesto. Amén. O sea, me gusta y no me va a cobrar impuesto porque lo ando luciendo, ¿verdad? Gloria a Dios, que ya pago impuesto a comprarlo, pero no por lucirlo. Yo lo pago. Amén. No por lucir. Entonces es el cristiano, amado hermano, que es un niño. Así es. Y es un cristiano peligroso. Amén. Son los cristianos que aunque tengan 30 años en las iglesias, son niños y son cristianos que, mire, hacen un grupito aquí y van en contra de aquel otro grupo, hacen clicas en las iglesias así. Bandas. ¿Verdad? Sí. Veo un hermano que se acerca mucho al pastor y dice, ay, el hermano del pastor, ¿cómo lo prefieres, hermano, y no a mí? Oiga, pero es que uno con el pastor es como Jesucristo, ¿verdad? Que Jesucristo dijo, yo no echo fuera a nadie que a mí viene, ¿verdad? Entonces se acercan a uno, no se acerca, hermano, mantenga su distancia. Por el coronavirus, sí. Ahora que es por el coronavirus puede tener su excusa, pero no es así, amado hermano. Sí, no, mi amado hermano, para mí no hay preferidos, para mí todos son mis hermanos y a todos los saludo con gusto y con gozo, y si me invita a un café me lo tomo con usted. ¿Amén? Gloria a Dios. Entonces, porque no tenemos preferidos, a todos son nuestros hermanos amados, como dijo el apóstol Pablo. Amén. Gloria, dice amados con amor entrañable, dice la palabra del Señor. Gloria a Cristo. Entonces, son los hermanos niños, ¿verdad? Peligrosos, peleando. Y nuestras iglesias, lo digo con tristeza, ¿verdad? No estoy hablando de esta iglesia precisamente, sino de todas las iglesias, que hay muchos niños. Así es. La iglesia cristiana del tiempo de hoy es la iglesia de Corinto. O sea, iglesias en las cuales en nuestras iglesias hablamos lenguas. Hay dones, pero hay pleitos. Ajá. Son iglesias niñas, Ancianos, Corintios. inmaduras. Bueno, ahí están dos clases de cristiano. El niño, una mente no renovada, pero nacido de nuevo. Y luego está otra tercera clase. Está otros que piensan que son cristianos, escucha atentamente, en nuestras iglesias, que ellos piensan que son cristianos. Porque algunos hasta han nacido en las iglesias. Y lo digo para tristeza nuestra.
Han crecido bajo las bancas de nuestras iglesias. Están chiquitos y ahí los tiran uno debajo, con una cobijita ahí, se quedan dormidos. Así crecieron. Pero solo porque crecieron bajo las bancas de nuestras iglesias, ellos piensan que ya son cristianos. No, mi amado hermano. Dios no tiene nietos. Si yo que soy padre, soy hijo de Dios, mi hijo no es nieto de Dios. Él tiene que ser hijo de Dios. Tiene que ser engendrado por Dios. Entonces, ese tiene que llegar a reconocer que es un pecador. No sé si usted escuchó el mensaje del viernes. Amén. Si no, mírenlo en el YouTube. Amado hermano, somos pecadores. Tenemos que reconocer que somos pecadores y arrepentirnos primeramente. Y luego invitar a Jesús a nuestro corazón. Así dice en Mateo 24, creo que el versículo 46. Dice que se predique el arrepentimiento. O sea, tiene que haber un arrepentimiento primero. ¿Y cuál era el mensaje de Jesucristo y también de Juan el Bautista? Arrepentidos y convertidos. Entonces tiene que arrepentirse uno y convertirse. ¿Sabe qué significa la palabra convertirse? Significa dar la vuelta. Si iba para el sur, ahora voy para el norte. Tiene que darle la espalda al pecado y seguir a Cristo. ¿Ve usted? Tiene que haber una conversión. Pero en nuestras iglesias hay gente que está convencida. Dice, el evangelio es lo mejor que puede haber. Qué hermoso. Pero no se han convertido. Convertido quiere decir cuando hay una transformación en el corazón y usted ya no es el mismo. Y usted lo sabe porque lo sabe que ya no es el mismo. Ese es el nuevo nacimiento. Tiene que haber una conversión. Y hay mucha gente que intelectualmente ha entendido, pero no ha bajado esa palabra a su espíritu. Mire, ¿por qué hago así? Porque el área del espíritu es el estómago. Ahí es donde opera. Jesucristo dijo, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior, está hablando de su gut, dice en el hebreo. De su estómago correrán ríos de agua viva. Es donde usted siente el gozo. Y el gringo tiene una expresión, ¿verdad? It's a gut feeling. Significa que algo le dice que no está bien, ¿verdad? Y es el espíritu. Es aquí adentro. Ahora, el área del alma es esta. Es el psique, donde viene psíquico y psicológico, significa mente. Es el que piensa. Entonces, que su alma es la que toma decisiones. Y Dios hace responsable al alma por los pecados. Así es. ¿Verdad? ¿Qué dijo Jesús? O almas adúlteras y pecadores. No digo ni espíritu ni cuerpo. No, almas. Porque comienza aquí. Aquí es donde usted medita el pecado, donde piensa el pecado. ¿Ve usted? Entonces, este es el área del alma. La palabra de Dios tiene que entrar a usted por el alma. Entra aquí. Y luego tiene que descender aquí. Cuando la palabra de Dios desciende a su espíritu, nadie le puede convencer a usted de otra cosa. Por eso sus familiares van a venir a decirle, oye, te lavaron el coco. ¿Quién te dio ese pastor? Para que te lavaran el coco. Pero ¿sabe usted qué? Que yo no gasté ni un centavo ni hice esfuerzo. Porque el que convence de pecado es el Espíritu Santo, dice la Biblia. Entonces, cuando usted reconoce que usted es un pecador porque el Espíritu Santo le está martillando y le dice, eres un pecador, arrepiéntete, y usted se arrepiente, hay una transformación en su corazón. Así es. Y aunque le digan, y no te vamos a dejar herencia y que te vamos a marginar de la familia, usted dice, no me importa. Como leímos en esta mañana, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Entonces, aunque lo deje toda la familia a uno, pues usted sigue al Señor, Él nunca le va a dejar. Él dice, nunca te dejaré y nunca te desampararé. Entonces, ¿qué mejor Padre tenemos? Amén. Amén. Que nunca nos deja.
Y el mismo Señor dice, ¿puede la madre, dice, olvidarse del fruto de su vientre, de sus entrañas? Y dice, sí, puede. Pero yo nunca me olvidaré de vosotros. Entonces el Señor nunca se va a olvidar de nosotros. Aunque nos deje todo el mundo, aunque nos demos en adopción físicamente, Dios no se va a olvidar de nosotros. Entonces, tiene que haber un nuevo nacimiento en nuestro ser. Así es. Amén. Amén. Y dice el versículo 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Él estaba pensando físicamente. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Le pregunta a Jesús. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Bueno, aquí hay una cosa que le quiero aclarar, amado hermano. Y es, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu. Son dos cosas. Muchos que no han estudiado este tema a profundidad le dan una interpretación no apropiada. Dicen, es que se refiere al bautismo en agua y en el Espíritu. Pero no es así. Porque ve usted el orden, primero es agua y luego es el Espíritu. Primero es el agua y luego es el Espíritu. Y nunca se bautiza primero a alguien que no se haya convertido. Primero tiene que convertirse y luego bautizarse. Ese es el orden en la Biblia. O sea, en la Biblia, el que creyere y fuere bautizado, tiene que creer primero y después ser bautizado. Pero aquí el Señor ha invertido el orden. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios, en el libro de Efesios, la palabra de Dios es comparada con el agua. Entonces, déjenme ver si tengo aquí en mi nota esa escritura. Está en Efesios, en el capítulo 5. Es 5:26. Efesios 5:26. Dice, para santificarla, está hablando de la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Amén. Efesios 5:26. Entonces, el agua es la palabra. Aunque lo anote ahí, después usted lo puede leer. ¿Amén? Entonces, la persona tiene que nacer primero de la palabra. ¿Qué dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10? ¿Cómo oirán? Dice, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Entonces, primero tiene que hablarse la palabra. Para que la gente escuche el agua, entre a su mente esa agua, y una vez entrada esa agua y creída, usted nace de nuevo. O sea, el agua es la palabra. Entonces,
lo primero que llegó a usted fue la palabra. Así es. Antes de que llegara la palabra, usted es un inconverso. Entonces, la palabra de Dios es la que nos convence de pecado. Pero cuando usted la cree, nos convierte a Cristo. Amén. Amén. Entonces, por eso es importante que sepamos la palabra de Dios. Porque si no sabemos la palabra de Dios, ¿cómo usted le puede predicar a alguien la palabra de Dios? Es importante. Por ejemplo, si usted va a alguien y le dice, mira, tú necesitas recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y le va a decir, ¿y por qué? Es un buen chico. Yo no soy malo. Yo le voy a decir una cosa. El 99% de las personas se consideran buenas. Así es. Y si alguien viene a usted y le dice, tú eres malo, ¿cómo nos enojamos? ¿Verdad? Tú eres una persona mala. Y nos ponemos furiosos. Pero ¿sabe qué? Jesús le dijo a la audiencia que estaba delante de él, entre ellos sus discípulos, y les dijo, si vosotros siendo malos hacéis buenas obras. O sea, no porque haciendo buenas obras es bueno. ¿Ve usted? Porque un corazón no convertido es un corazón malo. ¿Ve usted? Y nosotros, un corazón convertido, si hacemos algo malo, nos duele en el corazón. Decimos, ¿qué hice? ¿Qué dije? Señor, perdóname. Y va uno, ¿sabes qué? Perdóname por lo que te dije. No debía haberte dicho eso. Eso es cuando uno es humilde, ¿verdad? Así es. Reconoce uno su error. Y si es uno varón, ay, ¿cómo le cuesta a uno de varón pedirle perdón a la mujer, verdad? Y reconocer que la mujer estaba en lo correcto. Y la mujer se regocija cuando está probado su punto, ¿verdad? Qué bueno, te lo dije. Una sonrisa así, de oreja a oreja, Te ¿verdad? lo dije. Le llaman una sonrisa de 200, ¿verdad? Porque va de 100 a 100. ¿Sí? Entonces, amado hermano, el agua es la palabra que va a entrar a su mente. Pero esa palabra no se puede quedar aquí. No. Tiene que descender a su espíritu. Así es. Y es cuando usted la cree. Por eso se requiere fe para creer la palabra. Es requerido el elemento de fe. Fe es creerle a Dios. Cuando escuchamos la palabra, Dios está diciendo la verdad. Y yo tengo que hacer lo que Dios dice. ¿Ve usted? Esa es fe. Y Dios te dice, no te preocupes. Tú le crees y ya no te preocupas acerca del asunto por el cual estás preocupado. ¿Ve usted? Es creerle a Dios. Entonces, cuando Dios dice su palabra, sabes que yo te salvo. Usted dice, sí, Señor, yo sé que usted me puede salvar. Y voy a seguir su prescripción porque Él da una prescripción de cómo ser salvos. Amén. Todos saben lo que es una prescripción, ¿verdad? Una receta. Una receta. Amén. La que le da el doctor. Así es. Una receta. Más que si aquí lo transliteramos del inglés prescription, prescripción, ¿verdad? Ajá. Pero es una receta. Y tenemos que tomarnos la medicina. ¿Amén? Y a Dios nos la está dando aquí, nomás que tenemos que tomarla. ¿De qué sirve que Dios nos dé la prescripción y no la recibimos? ¿Verdad? Recibimos la información aquí, pero no la hacemos. ¿Cuántos problemas nos evitaríamos si obedeciéramos lo que Dios dice en su palabra? Muchos líos, hermano, amado hermano. Con la mujer, con los hijos, con el jefe en el trabajo, con el compañero. Muchos pleitos. Bueno, tenemos que creerle a Dios. Entonces, amado hermano, usted va a escuchar a muchos pastores decir, el agua es en el bautismo, en agua. No es eso. Porque recuerden, nunca va el agua antes que recibir a Cristo, antes de convertirse. Primero es convertirse, luego se bautiza. Aquí es primero usted escucha la palabra que es el agua, después usted cree porque escuchó la palabra. ¿Amén? Entonces, dice que tiene que nacer de la palabra y del Espíritu. El que cree en mí, como dice la Escritura, dijo Jesús. ¿Verdad?
de su interior correrán ríos de agua viva. Quiere decir, si cree en mí, como dice la Escritura, entonces algo va a pasar dentro de ti que se llama el Espíritu Santo habitando en ti. Amén. Amén. Así es. Estábamos cantando el canto, ¿verdad? Ven y llena esta casa con tu gloria. Pero no se refiere al local de la iglesia donde uno esté. El cuerpo. Esta es la nueva casa. Amén. Es el tercer templo. Así es. Dice la Biblia, el apóstol Pablo escribiendo, ¿acaso no sabéis que vosotros sois templo y morada del Espíritu Santo de Dios? Amén. Y que Él habita en vosotros. Amén. Entonces esta casita, amén. Por eso le digo, no contamine su casa. Si quiere que el Espíritu Santo habite ahí, no la contamine, amén. No meta puercos al templo de Dios. Bueno, continuamos. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso...? Bueno, eso ya lo leímos. El 6 es el que nos toca. Y dice, lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, no se trata de la carne. Y dice, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, cuando usted cree la palabra que oyó, usted nace espiritualmente. Amén. Amén. Entonces, la pregunta, ¿verdad? El que... Ya se me fue el train of thought, como dicen, ¿verdad? Bueno. Entonces, dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, el que está muerto, ¿qué necesita? Vida. Vida. Así como el que está hambriento, como usted ahorita, ¿va? Comida. Si no desayunó, necesita comida. Y yo, si estoy sediento, necesito agua. Ajá. Entonces, el muerto necesita ¿qué? Vida. Vida. Ahora vamos a ver en la palabra del Señor para confirmarle que estamos muertos, ¿verdad? Si no se ha enterado, ¿verdad? Bueno, cuando sin Cristo Jesús. Amén. Esto es sin Cristo Jesús. Bueno. Vamos a ir a Efesios 2:1. Usted lo puede apuntar y yo se lo leo. Le dice el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia de Éfeso. Dice, y él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿Cómo se encontraban los hermanos de Éfeso o los hermanos efesios antes de conocer a Cristo? Muertos Espiritual. en sus delitos y pecados. Quiere decir separados de Dios por sus delitos y por sus pecados. Pero dice el apóstol que Cristo nos ha dado vida a nosotros. Amén. 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 Pero nos encontrábamos muertos. En Mateo 8:22 Mateo 8:22. Vamos a leer desde el 21. Dice, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya y primero entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué está diciendo Jesús ahí? Deja que los muertos espirituales, pero vivos físicos, entierren a los muertos físicos. Pero tú ven y sígueme. Amén.
Entonces, ve usted que el hombre está muerto sin Cristo. Esa es su condición, separado de Dios. Bueno, ahora vamos a ver la solución para el muerto espiritual. Primera de Juan, primer carta de Juan. Recuerden, no es el Evangelio. ¿Amén? Son las cartas o epístolas del apóstol. El apóstol Juan. ¿Estamos ahí? Primera de Juan. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 1. ¿Está ahí? Amén. Se lo voy a leer en esta versión, en esta la nueva versión internacional. Casi dice lo mismo. Dice: lo que ha oído desde el principio, lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos. Está hablando Juan, recuerde. Juan era el discípulo que se recostaba en el pecho de Jesús. Amén. Y dice: lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, porque recuerda, lo abrazaba, lo tocaba. Esto les anunciamos respecto al verbo de vida. Esta vida, dice el capítulo 2, se manifestó. Dice: nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Se nos manifestó. Cristo, ¿de dónde salió Cristo? Del Padre. Dijo: yo salí del Padre y vuelvo al Padre. Amén. Entonces, Jesucristo, Él es la vida. La vida eterna no es una cosa, sino es una persona. Así es. Amén. Amén. Entonces recuerde, el muerto, ¿qué necesita? Vida. Vida. ¿Sabía usted que en la Biblia, cuando usted lee la palabra vida, hay dos tipos de vida? Bueno, en nuestro lenguaje se usa una sola, pero en el griego se usan dos. Si es vida física, es bio. ¿Verdad? Como dice usted, la biología marina, o sea, la vida en el mar. ¿Verdad que sí? ¿Ha estudiado biología? Lo que está vivo. Eso significa. Entonces, cuando usted dice vida física, es bio. Pero la vida espiritual se llama Zoe, con Z. En inglés dicen Zoe. Eso significa vida en griego, pero vida espiritual. Entonces Cristo, Él es la vida espiritual. Cuando Jesucristo dijo: yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia, dice soy vida espiritual en abundancia. Amén. Es cuando usted está gozoso, alegre, siente fiesta dentro de usted por el Espíritu Santo. Y otro le dice: oye, pero tú te ves muy contento, muy contenta, pero tienes problemas y tienes lo otro. Sí, no hay problema. Cristo está en control. Él va a proveer si necesita de dinero, de lo que sea. Él va a proveer. ¿Quién es tu proveedor? ¿Verdad? Jehová, Jireh, Jehová proveerá. Amén. Entonces, Jesús, Él es la vida eterna. Y esta vida
se nos manifestó, dice el apóstol, porque Él lo vio, lo tocó, lo abrazó, lo adoró. ¿Ve usted? A la vida eterna. Por eso el problema está en que las religiones quieren ofrecerle a usted vida eterna, pero no le dicen que esa vida eterna es la persona de Jesús. ¿Sabe usted por qué no le dicen? Porque ellos quieren tener el control y ellos quieren decir quién se salva y quién no se salva. Y ese poder no lo tienen ellos. El que dice quién se salva es Jesucristo. Yo no le puedo decir a usted ya va al infierno. Quizás usted tiene un corazón mejor que el mío, ¿verdad? ¿Tiene a Cristo en su corazón? ¿Ama a Cristo? Y solo porque usted no está haciendo lo que yo le digo, ya me cayó mal. No. Nadie le puede quitar su salvación si usted ama a Jesucristo. Así es. Él siempre va a estar ahí hasta que usted quiera. Una vez usted ya no quiera, Él se va. Y nunca más va a volver ya. Una vez usted renuncia a Él. Porque hay personas que caen en el pecado pero aman a Dios. Pero lo que sucede es que tienen ciertas cadenas que necesitan ser rotas. Así es. Adicciones. Hay gente, hermano, que no deja de tomar y han aceptado a Cristo porque tienen esas cadenas que lo están atando, que necesitan ser soltados de esas cadenas. Y a veces se van a morir. Pero ellos no quieren eso, pero lo hacen porque su carne está atada a eso. Pero Cristo le puede hacer libre. Pero tienen que meterse con Dios. Ese es el costo, ¿verdad? Entonces, pero hay personas que tienen ciertas áreas de su vida no sometidas, pero son unas personas tan lindas y tan buenas porque las he conocido. Pero tienen esa batalla. Así es. Y yo no puedo decir, ¿sabes qué? Tú vas al infierno. No, porque tienen un corazón que en lo profundo de su ser se aman al Señor. No más que los deseos de la carne los tienen atados. Y como le vuelvo a decir, hay un costo y es meterse con Dios para que Cristo lo haga libre a uno. Amén. Recuerde cuando Jesús resucitó a Lázaro, aquí en el capítulo 4. No, perdón, en el 11, me estoy mintiendo, en el 11. Jesucristo resucitó a Lázaro. Cuando Jesucristo le habló, Lázaro salió, pero salió atado. ¿O no salió atado? Sí. No le quitó la... Pero le dijo a sus discípulos, desaten ustedes. Es el trabajo de los siervos de Dios, desatar vidas atadas. ¿No usted? Pero la persona tiene que querer. Exacto. Amén. Amén. Y mientras la gente no esté dispuesta, no los puede uno obligar. No. Ni condenar tampoco. Más bien orar por ellos. Amén. Así de sencillo. Así es. Entonces, ahora vamos a ir al capítulo 1 de San Juan. Ya vimos que el hombre sin Dios está muerto y que Jesucristo, Él es la vida. Amén. Amén. El pecado es la muerte y Cristo es la vida. El hombre está muerto. Gloria a Dios. Está muy bueno. Está muy bueno esa vitamina. Ya está en San Juan, capítulo 1, versículo 12. ¿Ya está ahí? Amén. San Juan 1:12. Recuerde, el hombre está muerto. Amén. Entonces, para que tenga vida, tiene que recibir a Jesús, quien es la vida. Amén. Amén. Quiero dejar eso claro. De nada me sirve que avance y no entendió usted lo que yo dije. Y si hay alguien que tiene una preguntita por ahí, pues levante la mano y lo aclaramos. Dice, mas a todos los que le recibieron, ¿a quién? A Cristo Jesús.
a los que creen en su nombre. Tenemos que creer en el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús significa Jehová Salvador. Amén. Amén. Jesucristo es Jehová Salvador. Es el Hijo quien nos salva. Porque dice la Biblia, y él Yehoshía a su pueblo, y él salvará a su pueblo. Amén. Por eso su nombre en el hebreo pues es Yeshua, porque él Yehoshía a su pueblo. Amén. Amén. Entonces, por eso tenemos que creer en el nombre de Jesús. Por eso dice Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y en el anterior, en el 11, dice, este Jesús, la piedra reprobada por vosotros los edificadores, le decían los fariseos, la piedra que ustedes han rechazado ha venido a ser cabeza del ángulo. Amén. Y luego continúa el 12. Bueno, entonces tenemos que recibir a Jesús. Dice, más a todos los que le recibieron, es lo que usualmente le decimos, acepta a Cristo, quiere decir recibe a Cristo. Amén. En el lenguaje bíblico. Mas a todos los que le recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad, quiere decir poder, de ser hechos hijos de Dios. Usted no puede ser hijo de Dios si no ha recibido a Jesucristo en su corazón como su Señor y su Salvador. No en su boca, no en su mente, en su corazón. Amén. Tiene que entrar aquí y creerlo aquí. Hay quienes se quedaron a medio camino, les llegó aquí, pero no les bajó aquí. Y yo le voy a dar otra cosa, otra clave. Si usted quiere recibir de Dios, usted tiene que creer las promesas de Dios aquí. Amén. Porque si usted le dice, Señor, yo creo que tú me vas a proveer esto, pero lo cree aquí, pero no lo cree aquí. Pero si usted dice, yo sé que el Señor, Él es mi proveedor y Él me va a suplir. Si usted lo cree, Dios se lo va a dar. Porque el asunto espiritual es de fe. Amén. Y cuando decimos en la Biblia la palabra creer, significa poner toda nuestra confianza en Él. O en lo que Él dijo. Amén. Amén. Si Jesucristo dijo, yo te salvo, usted dice, Señor, yo lo creo. Amén. No aquí, aquí. Así es. Tiene que entrar. Esta es la puerta de entrada, pero el fondo es aquí. Amén. Gloria a Dios. Oh, y un